La nave espacial se sacudió violentamente, mientras los sistemas de emergencia parpadeaban en rojo. En el gran salón diplomático, cientos de representantes de diferentes especies galácticas se aferraban a sus asientos, mirando con terror hacia la mesa central, donde se encontraba la princesa Zefira de Arcturus Prime. Sus ojos violetas brillaban con una luz inquietante, mientras las placas metálicas de su piel emitían descargas eléctricas que hacían temblar el aire a su alrededor. Jake Morrison, el único representante humano presente. Los kelvarianos, conocidos por su valentía en combate, retrocedieron hasta las paredes. Los Nexari, maestros de la diplomacia, susurraban entre ellos mientras mantenían una distancia prudente. Incluso los imponentes Thorax, guerreros de 3 metros de altura, evitaban hacer contacto visual con la princesa. La tensión en el aire era palpable. Zefira había llegado apenas una hora antes, acompañada por una flota de guerra que bloqueaba completamente el sistema solar. Su mensaje había sido claro y aterrador. Necesitaba encontrar a alguien dispuesto a formar una alianza matrimonial para evitar que su planeta fuera destruido por una antigua maldición. El problema era que todos en la galaxia conocían las leyendas sobre su especie. Los arturianos tenían la capacidad de drenar la energía vital de otros seres con solo tocarlos. El capitán Henderson, comandante de la Estación Espacial Diplomática, se acercó cautelosamente al centro del salón. Su rostro mostraba la preocupación de alguien que sabía que el destino de millones de vidas dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. La princesa había dado un ultimátum. Si no encontraba a un compañero antes del amanecer de su planeta natal, las fuerzas oscuras que amenazaban a Arcturus Prime se liberarían y consumirían no solo su mundo, sino también todos los sistemas vecinos. Jake se levantó de su asiento, ignorando las miradas de shock y horror de los demás diplomáticos. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto del salón mientras se dirigía hacia la mesa donde esperaba Zefira. Cada paso parecía una eternidad y podía sentir cómo la temperatura del aire aumentaba gradualmente a medida que se acercaba a ella. La princesa levantó la vista cuando él se detuvo frente a su mesa. Sus rasgos, aunque claramente alienígenas, tenían una belleza extraña y hipnotizante. Las líneas de energía que corrían por su piel azul metalizada pulsaban con un ritmo constante. Sus largos cabellos plateados flotaban ligeramente, como si estuvieran suspendidos en agua. Los murmullos de pánico comenzaron a llenar el salón. Algunos diplomáticos pidieron que se evacuara la estación inmediatamente. Otros exigían que se contactara con sus gobiernos para declarar la guerra preventiva contra Arcturus Prime, pero J.K. mantuvo su mirada fija en los ojos violetas de Zefira, viendo en ellos no solo poder destructivo, sino también una profunda soledad y desesperación. El sistema de comunicación de la estación se activó con un zumbido agudo. Una voz mecánica anunció que quedaban menos de 6 horas para que expirara el ultimátum. Las naves de guerra arcturianas habían comenzado a cargar sus armas principales, y los sensores detectaban una energía extraña emanando desde el núcleo del planeta Arcturus Prime. Zefira extendió su mano hacia Jake, y las descargas eléctricas que rodeaban su cuerpo se intensificaron. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Todos sabían que un solo toque de un arcturiano podía drenar décadas de vida de cualquier ser orgánico. Sin embargo, Jake notó algo que los demás habían pasado por alto. Sus ojos no mostraban malicia, sino una súplica silenciosa. El salón entero contuvo la respiración mientras Jake extendía lentamente su mano hacia la de ella, a solo centímetros de distancia de un contacto que podría significar su muerte instantánea o el comienzo de algo que cambiaría el destino de la galaxia para siempre. La alarma de emergencia comenzó a sonar más fuerte, indicando que algo terrible estaba a punto de suceder en Arcturus Prime. El tiempo se agotaba, y la decisión de Jake determinaría si billones de seres vivientes verían otro amanecer. Jake había llegado a la estación diplomática como parte de una misión de rutina, para establecer nuevas rutas comerciales con las especies de la frontera galáctica. Como especialista en xenobiología y diplomacia intercultural, había estudiado durante años las diferentes formas de vida que poblaban la Vía Láctea.
Sin embargo, nada en su entrenamiento lo había preparado para enfrentar una situación como esta. La historia de los arturianos era una de las más trágicas y misteriosas de la galaxia. Su civilización había florecido durante milenios, hasta que una serie de experimentos con energía oscura había desatado fuerzas que no podían controlar. La maldición que ahora amenazaba su mundo era el resultado de esos experimentos fallidos. Cada generación de su realeza debía encontrar un compañero de otra especie que pudiera ayudar a canalizar y controlar las energías destructivas. El problema era que el proceso de vinculación matrimonial arcturiano requería un intercambio de energía vital que muy pocas especies podían sobrevivir. Los registros históricos mostraban que solo 3 intentos previos habían sido exitosos en los últimos 1000 años, y en cada caso, el compañero había muerto dentro de los primeros años de la unión. Esta información había convertido a cualquier princesa arturiana en una paria galáctica, condenada a la soledad eterna. Jake conocía estos hechos, pero también había descubierto algo en sus investigaciones que otros habían pasado por alto. Los humanos tenían una peculiaridad biológica única. Su capacidad de adaptación y regeneración celular era extraordinariamente alta, comparada con otras especies. Teóricamente esto podría permitirles sobrevivir al proceso de vinculación arcturiano. Mientras mantenía su mano extendida hacia Zefira, Jake podía sentir la energía que emanaba de ella como ondas de calor intenso. Los patrones de luz que corrían por su piel parecían responder a su presencia, volviéndose más brillantes pero también más estables. Era como si su cercanía tuviera un efecto calmante sobre las fuerzas caóticas que la consumían por dentro. Los otros diplomáticos comenzaron a retroceder aún más, algunos abandonando completamente el salón. El embajador kelvariano, un veterano de cientos de batallas, se dirigió hacia la salida mientras murmuraba oraciones en su idioma ancestral. Los representantes Nexari activaron sus campos de protección personal y comenzaron a transmitir mensajes urgentes a sus naves. El capitán Henderson se acercó cautelosamente, manteniendo una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Su experiencia de 30 años en el servicio diplomático le decía que estaba presenciando un momento que definiría el futuro de las relaciones intergalácticas. La decisión de Jake no solo afectaría su propia vida, sino que podría establecer un precedente para futuras alianzas entre especies. La princesa Zefira habló por primera vez desde su llegada. Su voz tenía un timbre melodioso pero cargado de una tristeza profunda que parecía resonar en las paredes metálicas del salón. Habló en arturiano antiguo, un idioma que pocos en la galaxia comprendían, pero Jake había dedicado meses a estudiarlo en preparación para posibles encuentros diplomáticos. Ella le contó sobre su planeta natal, sobre las ciudades flotantes que se desplomaban una a una, mientras las energías oscuras se extendían desde el núcleo planetario. Le habló de su pueblo, millones de seres que dependían de ella para encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero también de una determinación férrea que Jake encontró admirable. La temperatura en el salón continuaba aumentando. Los sistemas de ventilación trabajaban al máximo para mantener una atmósfera respirable, pero la energía que irradiaba Zefira estaba comenzando a afectar los circuitos electrónicos cercanos. Las pantallas de información parpadeaban intermitentemente y algunos de los equipos de traducción comenzaron a fallar. Jake tomó una decisión que cambiaría todo. Cerró la distancia entre su mano y la de Zefira, preparándose para el contacto que determinaría no solo su destino, sino el de billones de seres vivientes en toda la galaxia. The moment Jake's fingers touched Princess Zefira's hand, the entire diplomatic station shuddered as if struck by an invisible force. Instead of the searing pain he had expected, Jake felt a strange tingling sensation. The energy patterns dancing across Zefira's skin began to shift and change, their chaotic movements gradually becoming more organized and rhythmic. The other diplomats watched in stunned silence as something unprecedented unfolded before their eyes. The dangerous electrical discharges that had been surrounding the princess began to dim and stabilize. Her violet eyes widened in surprise as she felt Jake's life force interacting with her own in ways she had never experienced before.
Unlike the previous attempts with other species, his energy didn't simply drain away or get consumed by her alien physiology. Captain Henderson activated the station's recording systems, realizing he was witnessing a moment of galactic historical significance. The readings from the bioscanners showed something remarkable. Instead of Jake's vital signs declining, they were actually stabilizing at a higher than normal level. Somehow, the connection with Zephyra was enhancing his biological functions rather than destroying them. The princess began to speak in perfect galactic standard, her voice carrying a mixture of hope and disbelief. She explained that for the first time in her life, she could feel the chaotic energies within her becoming manageable. The constant pain that had plagued her since childhood was beginning to fade, replaced by a sense of balance she had never thought possible. Jake found himself understanding not just her words, but her emotions and thoughts through their connected touch. He could sense the immense burden she carried, the loneliness of being feared and avoided by everyone she met. But he also felt her incredible strength and the love she held for her people. A love so powerful that she was willing to sacrifice everything to save them. The communication systems throughout the station suddenly came alive with incoming messages. The Arturian fleet in orbit was reporting unusual readings from their home world. The dark energies that had been building in the planet's core were beginning to subside. Ancient monitoring stations that had been silent for centuries were coming back online, transmitting data that suggested the curse was finally beginning to weaken. As their connection deepened, Jake experienced visions of Arcturus Prime. He saw the magnificent floating cities with their crystal spires reaching toward purple skies, the vast libraries containing knowledge from across the galaxy, and the research facilities where Arcturian scientists worked tireless to understand the forces that threatened their existence. But he also saw the devastation. Entire continentes consumed by dark energy, populations evacuated to orbital platforms, and the gradual dying of a once great civilization. The other diplomats began to cautiously return to the hull as they realized that Jake was not only surviving the contact, but actually thriving. Representados from species that had maintained hostile relations for centuries found themselves drawn together by what they were witnessing. The Kelvarian ambassador, who had fled in terror minutes earlier, now stood watching with a mixture of awe and respect. Zephyra's appearance began to change as well. The metallic sheen of her skin softened, revealing a more natural blue coloration underneath. Her silver hair stopped floating and fell naturally around her shoulders. Most remarkably, the dangerous energy discharges that had made her untouchable were transforming into a gentle luminescence that seemed to pulse in harmony with Jake's heartbeat. Through their bond, Jake began to understand the true nature of the Arturian curse. It wasn't just about uncontrolled energy. It was about isolation and the gradual loss of connection between the Arturian people and the rest of the galaxy. Their experiments with dark energy had been an attempt to transcend the limitations of biological existence, but instead had created a barrier between them and all other forms of life. The solution wasn't just about finding someone who could survive the bonding process. It was about finding someone who could restore the connections that had been severed. Humans, with their remarkable adaptability and their instinctive drive to form bonds across species barriers, were uniquely suited to serve this role. As the hours passed, Jake and Zephyra remained connected, their hands intertwined as energy flowed between them in increasing complex patterns. The biomonitors showed that Jake's cellular structure was actually evolving in real time, adapting to accommodate the Arturian energy while maintaining his essential humanity. It was evolution in action, a new form of symbiotic existence that had never been observed before. The implications were staggering. If successful, this union wouldn't just save Arcturus Prime, it would open up entirely new possibilities for interspecies cooperation and understanding. The barriers that had kept different civilizations apart might finally be overcome, leading to a truly unified galactic community. But the process was far from complete, and both Jake and Zephyra knew that the most challenging part still lay ahead. La conexión entre Jake y Zephyra continuó profundizándose durante las siguientes horas,
mientras los sistemas de monitoreo de la estación registraban cambios extraordinarios en ambos individuos. Los patrones de energía que fluían entre ellos se volvían cada vez más complejos, creando nuevas configuraciones que los científicos presentes nunca habían visto antes. Era como observar la evolución de una nueva forma de vida en tiempo real. El Dr. Martínez, el xenobiólogo jefe de la estación, trabajaba febrilmente para documentar cada aspecto del proceso. Sus instrumentos mostraban que las células de Jake estaban experimentando modificaciones a nivel molecular, desarrollando nuevas estructuras que le permitían no solo tolerar la energía arturiana, sino canalizarla de manera eficiente. Al mismo tiempo, el sistema nervioso de Zafira mostraba signos de estabilización que no se habían visto en su especie durante generaciones. La princesa comenzó a compartir con Jake los conocimientos ancestrales de su pueblo. Le mostró los archivos holográficos de los antiguos experimentos con energía oscura, explicándole cómo sus antepasados habían intentado crear un puente entre diferentes dimensiones de la realidad. El objetivo había sido noble: establecer comunicación con formas de vida que existían en planos de existencia paralelos. Sin embargo, el experimento había salido terriblemente mal. En lugar de crear un puente controlado, habían abierto una brecha que permitía que energías caóticas se filtraran constantemente hacia su dimensión. Estas energías se habían concentrado en el núcleo de Arcturus Prime, creando una reacción en cadena que amenazaba con consumir no solo su planeta, sino todo el sistema solar. Durante siglos, la familia real arturiana había buscado una solución. Habían intentado cerrar la brecha usando tecnología avanzada, habían consultado con las mentes más brillantes de la galaxia, e incluso habían explorado opciones místicas y espirituales. Nada había funcionado hasta ahora, cuando la llegada de Jake había demostrado que la respuesta no residía en la tecnología o la magia, sino en la conexión genuina entre especies diferentes. Mientras Jake procesaba esta información, comenzó a entender su papel en la solución del problema. Su conexión con Zafira no era solo personal. Estaba sirviendo como una especie de ancla dimensional que ayudaba a estabilizar las energías caóticas. La capacidad única de adaptación humana estaba permitiendo que él actuara como un filtro viviente, transformando las fuerzas destructivas en algo que podía ser canalizado de manera constructiva. Los representantes de otras especies en la estación comenzaron a acercarse cautelosamente, fascinados por lo que estaban presenciando. El embajador Centaurio, conocido por su escepticismo hacia las alianzas interespecies, se acercó para observar más de cerca las lecturas de energía. Sus múltiples ojos compuestos parpadeaban rápidamente mientras procesaba los datos, y Jake pudo ver el momento exacto en que la realización golpeó al embajador. La unión entre Jake y Zafira no era solo una solución al problema arturiano. Era potencialmente la clave para resolver muchos de los conflictos que habían plagado la galaxia durante milenios. Las barreras entre especies no eran solo culturales o políticas, sino que tenían raíces más profundas en las incompatibilidades fundamentales entre diferentes formas de energía vital. Si los humanos podían servir como mediadores en este nivel tan básico, podrían facilitar alianzas que antes se consideraban imposibles. El capitán Henderson recibió un mensaje urgente del comando de la flota terrestre. Los sensores de largo alcance habían detectado cambios masivos en todo el sector galáctico. Sistemas estelares que habían estado aislados durante décadas debido a anomalías energéticas comenzaban a mostrar signos de estabilización. Rutas de navegación que habían sido consideradas demasiado peligrosas para el viaje espacial estaban volviéndose transitables. Zafira compartió con Jake visiones de lo que podría ser el futuro si su unión resultaba exitosa. Vio ciudades donde diferentes especies trabajaban juntas sin las barreras que tradicionalmente los habían separado. Observó avances científicos que surgían de la combinación de conocimientos de múltiples civilizaciones. Pero, más importante aún, vio un futuro donde la soledad y el aislamiento que habían caracterizado las relaciones intergalácticas serían reemplazados por una verdadera comunidad. Sin embargo, el proceso no estaba exento de peligros. Los monitores médicos comenzaron a mostrar fluctuaciones preocupantes en los signos vitales de ambos individuos.
La integración de sistemas biológicos tan diferentes estaba ejerciendo una enorme presión sobre sus cuerpos. Jake experimentaba episodios de fiebre intensa seguidos por periodos de frío extremo, mientras que Zafira luchaba contra oleadas de energía que amenazaban con sobrecargar sus sistemas neurales. Martínez trabajó para desarrollar tratamientos de apoyo que pudieran ayudarlos a sobrevivir la transformación. Utilizó una combinación de medicina humana avanzada y técnicas de curación arcturianas que Zafira le había enseñado telepáticamente. Era medicina experimental en el más puro sentido, adaptándose constantemente a medida que la situación evolucionaba. A medida que la transformación se acercaba a su punto crítico, tanto Jake como Zafira sabían que las siguientes horas determinarían no solo su supervivencia, sino el destino de incontables civilizaciones a lo largo de la galaxia. El proceso había llegado demasiado lejos para detenerse, y ahora solo podían confiar en que su conexión fuera lo suficientemente fuerte como para resistir las fuerzas que amenazaban con separarlos para siempre. Las siguientes 12 horas fueron las más intensas en la historia registrada de la diplomacia galáctica. Jake y Zafira permanecieron conectados en el centro del salón mientras equipos médicos de múltiples especies trabajaban incansablemente para monitorear y apoyar su transformación. Los datos que fluían desde sus sistemas biológicos desafiaban todo lo que se conocía sobre la compatibilidad interespecies. La primera crisis llegó cuando los niveles de energía de Zafira comenzaron a fluctuar violentamente. Las ondas de poder que emanaban de su cuerpo amenazaban con sobrecargar los sistemas eléctricos de toda la estación. El capitán Henderson ordenó la evacuación de todos los sectores no esenciales, mientras los ingenieros luchaban por mantener los escudos de contención. Jake, sin embargo, se negó a soltar su mano, instintivamente sabiendo que romper la conexión en ese momento sería catastrófico para ambos. Durante esta crisis, algo extraordinario sucedió. Jake comenzó a absorber y redistribuir la energía excesiva de Zafira, canalizándola a través de su propio sistema nervioso modificado hacia los sistemas de la estación. Efectivamente, se había convertido en un conducto viviente capaz de transferir poder arturiano de manera controlada. Los ingenieros observaron con asombro cómo los niveles de energía de la estación no solo se estabilizaron, sino que alcanzaron niveles de eficiencia nunca antes vistos. La princesa, a través de su conexión telepática con Jake, le transmitió conocimientos técnicos sobre la manipulación de energía que su especie había perfeccionado durante milenios. Jake encontró que podía comprender conceptos que normalmente requerirían años de estudio, como si su mente estuviera expandiéndose para acomodar nuevas formas de pensamiento. No era solo una transferencia de información, sino una verdadera fusión de perspectivas cognitivas diferentes. El Dr. Martínez documentó cambios fascinantes en la estructura cerebral de Jake. Sus escáneres mostraron el desarrollo de nuevas conexiones neurales que parecían estar optimizadas para procesar múltiples flujos de información simultáneamente. Era como si su cerebro estuviera evolucionando para servir como una interfaz entre diferentes tipos de conciencia. Al mismo tiempo, los patrones de ondas cerebrales de Zafira mostraban una estabilidad que los médicos arcturianos no habían visto en su especie durante generaciones. Los representantes diplomáticos comenzaron a recibir informes de sus mundos natales sobre fenómenos inexplicables. En todo el sector galáctico, especies que habían estado en conflicto durante décadas reportaban una disminución súbita en las tensiones. Era como si las ondas de armonía que emanaban de la unión entre Jake y Zafira estuvieran influyendo en las relaciones interespecies a una escala mucho mayor de lo que alguien había imaginado. El embajador kelvariano, conocido por su naturaleza guerrera, se acercó a Henderson con una expresión de profunda contemplación en su rostro escamoso. Reportó que las transmisiones desde su mundo natal hablaban de una disminución en los conflictos territoriales que habían plagado su región durante siglos. Sus líderes militares tradicionalmente hostiles hacia la diplomacia estaban expresando una apertura inusual hacia las negociaciones de paz. Mientras tanto, los sistemas de comunicación de la estación interceptaron una transmisión desde Arcturus Prime que cambió todo lo que creían saber sobre la situación. La voz que llegó a través del espacio no era la de un oficial militar o un científico, sino la de la propia madre de Zafira,
La emperatriz Valdira. Su mensaje era tanto una expresión de gratitud como una revelación impactante sobre la verdadera naturaleza de la maldición que había plagado su mundo. La emperatriz reveló que la maldición arturiana no había sido el resultado de un accidente, sino parte de una antigua profecía que hablaba de una unión que traería equilibrio a la galaxia. Los experimentos con energía oscura habían sido intentos deliberados de acelerar el cumplimiento de esta profecía, buscando crear las condiciones necesarias para que apareciera el catalizador correcto. Jake, sin saberlo, había sido parte de un plan cósmico que se había estado desarrollando durante milenios. Esta revelación cambió completamente la perspectiva sobre lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de salvar Arcturus Prime, sino de dar inicio a una nueva era en las relaciones galácticas. La unión entre Jake y Zephyra era el primer paso hacia una integración más profunda entre todas las especies de la galaxia, una evolución hacia una forma de existencia verdaderamente unificada. Sin embargo, con esta comprensión, llegó también la realización de la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre ambos. No eran simplemente dos individuos enamorados superando barreras culturales. Se habían convertido en los arquitectos de un futuro que afectaría a trillones de seres vivientes. El peso de esta responsabilidad podría haber sido abrumador, pero la conexión entre ellos les proporcionó la fuerza necesaria para aceptar su destino. A medida que se acercaban al final de su transformación, tanto Jake como Zephyra sabían que cuando el proceso se completara, ya no serían completamente humanos o completamente arturianos, sino algo nuevo, una fusión de ambas especies, que serviría como puente hacia un futuro que la galaxia nunca antes había imaginado. The final phase of Jake and Zephyra's transformation began at dawn, station time, exactly 24 hours after their first contact. The diplomatic hall had been converted into something resembling a medical laboratory with monitoring equipment from dozens of species creating a symphony of electronic sounds. Representatives from across the galaxy had gathered to witness what many were calling the most significant event in galactic history. Jake felt the changes accelerating within him as the connection with Zephyra reached unprecedented depths. His consciousness expanded beyond the boundaries of his individual mind, allowing him to experience reality from her perspective while maintaining his own identity. Through her eyes, he saw the universe as a vast web of energy connections, where every living being was linked to every other in ways that most species couldn't perceive. The transformation wasn't just biological anymore, it was affecting the very fabric of space around them. The station's gravitational sensors detected anomalies that suggested local space-time was being modified by their junior. Martinez's instruments showed energy readings that exceeded the theoretical limits of what biological organisms should be able to generate or contain. Zephyra's consciousness merged with Jake's in ways that transcended typical telepathic communication. She shared not just thoughts and memories, but her entire way of experiencing existence. Jake found himself understanding concepts that had no equivalent in human language, perceiving dimensions of reality that his species had never imagined. Yet somehow, his human perspective helped her see familiar things in completely new ways. The princess began to glow with an inner light that was warm rather than dangerous, her skin taking on a luminescent quality that seemed to pulse with their shared heartbeat. The chaotic energy patterns that had once made her untouchable had transformed into something beautiful and harmonious. Jake's own appearance was changing too, his skin taking on subtle blue undertones, while his eyes began to reflect the violet hue of Zephyra's. Captain Henderson received a priority transmission from Earth Command that left him speechless. The transformation occurring on the diplomatic station was somehow affecting humans throughout the galaxy. Reports were pouring in from human colonies and ships across known space, describing sudden improvements in interspecies relations, breakthrough discoveries in xenobiological research, and an inexplicable increase in successful first contact situations with previously unknown species. The implications were staggering. Jake and Zephyra's union wasn't just creating a bridge between their two species, it was somehow enhancing the ability of all humans to connect with alien life forms. It was as if their sacrifice was unlocking latent potential within the entire human species.
fulfilling humanity's destiny as galactic mediators and bridge builders. Dr. Martinez made a discovery that changed everything they thought they knew about human evolution. His deep scans revealed that Jake's DNA was incorporating sequences that matched no known terrestrial organism, but showed remarkable similarities to genetic patterns found in ancient Arcturian texts. It was as if humans and Arcturians shared a common ancestor, separated by millions of years of evolution, but still compatible at the deepest level. This discovery prompted frantic research into human origins, with scientists across the galaxy comparing genetic databases and historical requests. What they found challenged fundamental assumptions about how life had developed throughout the galaxy. Evidence began emerging that an ancient, highly advanced species had seeded life across multiple star systems, creating the potential for eventual reunification under the right circumstances. As the transformation neared completion, Jake and Sephira began to communicate without words, their thoughts flowing together in perfect harmony. They could feel the consciousness of every being on the station, sensing their emotions, hopes, and fears. More remarkably, they could influence these feelings, projecting waves of calm and understanding that help resolve centuries-old prejudices and misunderstandings between different species. The Kelvarian ambassador, who had spent his entire career advocating for military solutions to interspecies conflicts, found himself drafting peace proposals with former enemies. The Centaurian representada began sharing classified scientific data with researchers from rival civilizations. Throughout the station, barriers that had seemed insurmountable were dissolving as the influence of Jake and Sephiroth's union spread. The final moment of transformation came without warning. Jake and Sephira suddenly stood up from where they had been sitting for hours, their movements perfectly synchronized. The energy reading spiked to levels that should have been lethal, but instead of destruction, there was a wave of profound peace that washed over everyone present. When the energy surge subsided, Jake and Sephira stood before the assembled diplomats as something new. They were still recognizably themselves, but transformed in ways that went beyond physical appearance. They radiated a sense of completeness and harmony that seemed to affect everyone around them. The monitoring equipment showed that they were generating a field of some kind, one that promoted cooperation and understanding among different species. Their first words after the transformation were spoken in unison, in a voice that carried harmonics no single species could produce. They announced that the age of isolation between galactic civilizations was ending, and that a new era of cooperation and mutual growth, the curse of Arcturus Prime, was broken. But more importantly, the barriers that had kept the galaxy species apart were starting to crumble. As reports continued to pour in from across the galaxy about spontaneous peace agreements, successful first contact missions, and breakthrough scientific collaborations, it became clear that Jake and Sephira's union had triggered something that would reshape galactic civilization forever. They had become the first of a new kind of being, one that could bridge any gap between species and help create the unified galactic community that visionaries had dreamed of for millennia. The galaxy would never be the same, and it was only the beginning of the transformation that would eventually touch every corner of known space.